Bueno, pues tenemos aquí una forma cuadrada, que puede ser la forma de esta caseta, ¿no? Y vamos a hacer también, alineado con esto, vamos a marcar aquí la posición de la planta, ¿no? Entonces hacemos dos líneas en vertical y tenemos entonces ahí ya la proyección en planta. Recordad que siempre las dos vistas, planta y alzado, deben estar alineadas y que la planta es visto desde arriba y el alzado nos da la parte más representativa del objeto, ¿vale? Eso quiere decir que si ahora, por ejemplo, coloco aquí una puerta, por poner un ejemplo, que venga por aquí, pues traigo esto hasta aquí y coloco, por ejemplo, aquí un escalón, ¿vale? Bueno, no vamos a poner las discontinuas. Sí las podemos poner para hacer el cálculo de sombras, que en Diedricon nos da, pues es muy útil porque nos da algunos detalles que otras perspectivas nos lo da de forma más dificultosa. Bueno, tenemos planta y alzado para una casa. Hacemos la base, el suelo, donde se apoya es la línea de tierra, el plano horizontal del sistema diédrico, y por norma sabemos que el convenio del dibujo técnico exige poner aquí estos dos segmentos, ¿vale? Para concluir ponemos también pues una ventana ahí, con el tamaño que queramos. La ponemos alineada con la puerta y en posición también ahí. Bueno, pues tenemos la ventana y la puerta. Bueno, pues lo que decíamos para hacer las sombras era simplemente que nos tienen que dar el rayo en la dirección. Vamos a hacer aquí la profundidad, como sería por dentro, sería discontinuo, si lo ponemos. Aquí estaría la puerta, ¿no? Y nos tienen que dar el rayo en la dirección de la planta, que es esta. Así se viene marcando. Y la dirección en el alzado, que puede ser esta, por ejemplo. Bueno, pues fijaros que como me ponen estas dos flechas, que significa que es el rayo solar, vamos a poner R2, las líneas van en letras minúsculas, y R1. Lo único que hay que hacer es seguir esta dirección y me marca aquí este punto. Subo aquí una vertical y donde corta aquí a esta línea que sigue la dirección en R2, hago una horizontal. Si la ventana tiene la misma profundidad, pues esta misma medida se aplicará también a la ventana y la misma altura, con lo cual ya no tengo nada que calcular, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra que proyecta sobre la puerta y la ventana. Entonces le vamos a dar un tono más oscuro. No hay que olvidar que ahí también hay un escalón que proyectará su sombra, ¿no? Entonces también habría que calcularlo, y para eso tenemos también ahí esta proyección del rayo, o sea que viene por aquí y aquí viene según esta dirección, ¿no? Por lo tanto viene por aquí y corta aquí. Entonces bajamos este punto con una vertical y corta aquí. Eso quiere decir que la sombra será este fragmento y desde aquí habrá que unirlo con este punto, o sea que esto es lo que quedará en sombra. Vamos a ponerlo aquí así en sombra. Bueno, pues ya tenemos ahí la sombra de el escalón en planta, que será esto, vale, y la sombra en el alzado, que será esto, mientras que la puerta y la ventana proyectan ahí esa sombra. Vamos a poner debajo un papel. Con lo cual ya le podemos dar ahí un tono. Bueno, fundamental saber la dirección de los rayos, porque ahora podemos saber también incluso el ángulo que forma el rayo respecto al suelo, ¿no? Y ese ángulo se llama altitud del sol, ¿vale? Vamos a darle aquí el oscuro.
Bueno, pues tenemos sombra arrojada sobre la ventana, ahí en ese hueco, y lo mismo aquí para el alzado. Vale. Y sombra que proyecta aquí sobre el suelo. Vale. ¿Cómo podemos saber el rayo, la dirección? Pues fijaros, si cojo un punto cualquiera en una vertical, entonces hago aquí la vertical y tengo este punto. Incluso lo puedo hacer aquí más fácil, aquí aparte. Fijaros que voy a coger este punto, hago esta misma dirección por aquí y cojo, por ejemplo, este punto y hago esta misma dirección por aquí. Si bajo este punto, pues tengo entonces ya que este es el ángulo que no está en verdadera medida, ¿vale? Pero ¿cómo lo puedo obtener en verdadera medida? Esa es la altitud del Sol. Pues simplemente haciendo aquí una paralela, o sea, haciendo una vista auxiliar, ¿vale? Entonces hago una paralela, cojo esta altura, la coloco aquí en una perpendicular, esa altura, proyecto este punto, y ahora ya sé que esta es la dirección del rayo abatido con el ángulo real, y esta es la altitud del Sol, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues no es más que eso. O sea que ya tenemos todos los datos, incluso los parámetros solares. Y si esta es la línea norte-sur, ¿vale? Pues este ángulo es el azimut, con lo cual quedan definidos ya los dos ángulos del Sol respecto a cualquier objeto que proyecte su sombra. Bueno, recordad por último que la sombra siempre era más oscuro allí en la zona próxima al extremo de donde sale la sombra, ¿vale? O sea que esto será más oscuro que al final, y lo mismo aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos ya la planta y alzado. Pasamos entonces a hacer las distintas perspectivas rápidamente. Entonces, como es un cubo, sabemos que un cubo en axonometría isométrica, ¿qué forma tendrá en el contorno? Un hexágono, ¿no? Entonces dibujamos aquí el hexágono y ya tenemos la axonometría isométrica, ¿no? Sin más, ¿no? Ahora traemos por aquí esto y tenemos esa cara. Y ahora tenemos esta otra cara. Bueno, se acabó. Perspectiva isométrica. Más fácil imposible, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahora ahí hay una puerta. Aquí hay una ventana. En paralelo a la arista de la casa. Y ahí hay un escalón. Está tan pequeñito todo que... Bueno, tenemos entonces, vamos a hacerlo aunque sea ahí a mano. Vamos a poner aquí esta dirección, que es esta, el escalón viene por aquí y viene por aquí y continúa hacia adentro por ahí, y luego la puerta, dejando aquí la ventana. Por la lápiz para que se distinga. Digo, es tan pequeño que no, casi ni lo veo yo, pero bueno. Bueno, pues esa sería la perspectiva. ¿De qué tipo dijimos? Isométrica, vale. Axonometría isométrica. Como veis, las paralelas se mantienen. El grosor para las ventanas era el mismo que para la puerta. Y ya estaría ahí completo, parece ser, ¿no? Para liliputienses, pequeñísimo, pero ahí está. Eso quiere decir que esto proyectaba la sombra por aquí, siguiendo esta dirección. Por aquí levantábamos una vertical y esto quedaba en sombra todo. Y luego proyectaba por aquí arriba también la sombra. Lo mismo aquí y aquí igual. Entonces tenemos esto, y aquí teníamos que este punto venía a parar aquí y luego hacia esto. Bueno, axonometría. Perspectiva militar y caballera, y ya tenemos las principales, y luego pasamos a cónica. Entonces, la militar, pues lo mismo, hacemos el cubo. Como va a ser un cubo, le damos la altura 2, la altura a la mitad, por ejemplo, por aquí.
y ya tenemos la planta del cubo, ¿vale? La planta aquí arriba y la perspectiva de tipo, ¿cómo se llama esta perspectiva? Militar, ¿vale? Asonometría militar, y esta otra que tenemos aquí, vamos a ponerla a lápiz y luego corregimos. Esta de aquí lo desplazamos hacia aquí, por ejemplo, con reducción 1/2 también. Caballera. Bueno, pues ya tenemos las tres perspectivas que se llaman asonometrías, la ortogonal y las dos oblicuas. Y lo mismo, dibujamos aquí la puerta, dibujamos aquí la ventana. Aquí aparecerán frontales, con lo cual lo tenemos más fácil. Podríamos partir de esto para construirla, incluso coger la puerta ahí con su grosor. Y lo mismo la ventana con el mismo grosor. Bajábamos esto. Vale, ya tenemos todas. Aquí le damos el grosor y le ponemos también el escalón. Aquí lo mismo, etcétera. Y le aumentamos aquí el fragmento para el escalón. Bueno, tenemos todas, entonces en esta habría que calcular mediante abatimiento las medidas y en estas habría que poner simplemente la reducción, ¿no? Entonces, esta es la reducción sobre qué eje se aplica, que alguien me lo diga, reducción sobre Z, porque es la altura, ¿no? Y esta es la reducción sobre Y, que es este eje, ¿no? Sí, siempre cogemos el vertical como Z, o sea que este es el eje Y, aplicamos la reducción en Y a 1/2, ¿no? O sea que cogemos la mitad de esta arista, ¿no? Aquí la reducción a Z a 1/2, o sea que esta es la vertical, esta dirección será la Y, por ejemplo, o la X, la que queramos, y esta dirección será la que nos queda. Bueno, pues tenemos ya la casa ahí al completo. Aquí también habría que hacer el escalón. Pasamos a cónica, ¿vale? Teníamos tres tipos de cónica. Pues vamos a poner aquí, ya terminamos. Vamos a poner también la escala, ¿vale? Entonces tenemos que esta arista mide, por ejemplo, 22. Entonces tenemos la escala de esto es, vamos a coger mejor la puerta creo que será 2,10 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 centímetro, 1,3 centímetros, ¿no? Vamos a ponerlo, bueno, lo ponemos mejor en centímetros, 1,3 centímetros, ¿vale? Y la puerta era 220, ¿no? Bueno, pues esa será la escala, ¿vale? 220 centímetros, o sea que 1,3 centímetros del dibujo corresponde a 220, ¿no? Bueno, quizás sea demasiado alta, pero bueno. Eso quiere decir, contamos también el escalón, que como no se ponen comas aquí, si arriba quito la coma, abajo, ¿qué pondré? Que alguien me lo diga. Arriba quito la coma. ¿Qué pondré abajo? Tendrías que ponerlo en 0 más. Exacto. 2, 2, 0, 0. Bueno, pues esa es la escala, ¿vale? No se puede simplificar, 13 es número primo. Bueno, tenemos ya, aquí basta con poner la reducción. Aquí también. Aquí habría que completar esto, poner aquí pues el detalle que pusimos del escalón. Podemos hacer las sombras en 1, aquí ya no ponemos el escalón, es todo igual. Y ahora pasamos a cónica. Entonces recordamos, para las sombras tenemos aquí la sombra de esta cara. A ver. La sombra de todas las caras paralelas por aquí. Todas estas que son paralelas. Y ahora la sombra que proyecta este segmento aquí, siguiendo esta dirección, una vertical, y el rayo de luz por aquí que provoca aquí esta sombra, ¿vale?
Con lo cual tenemos ya todo esto así en sombra. Lo mismo, esta dirección por el suelo, aquí la vertical, el rayo de luz que sigue esta dirección y por tanto esto. Y lo mismo aquí, el rayo de luz corta aquí, viene por aquí, así. Bueno, pues una vez ya que tenemos calculadas las sombras, marcamos bien dónde quedan las líneas de definición ahí interiores para las intersecciones de los planos. Y una vez que tenemos esto ya le podemos dar sombra, ¿vale? Bueno, eso se ve ahí fatal. A ver si podemos tapar esto. Bueno, le damos ahí la sombra ese entrante, lo mismo aquí. Bueno, por último ahí habrá una sombra proyectada sobre el suelo, ¿no? Bueno, y ahora nos quedaría pues la restitución, que sería hacer el cálculo de sombras, ¿no? Así tenemos una goma. Aquí, que se... Marcaríamos aquí el oscuro este de la escalera. Y lo mismo aquí. Y por último, recordad, para el entrante más oscuridad. O sea que por la parte de arriba, aquí en la parte entrante más oscura. Bueno, pues igual que si seguimos esta dirección para hacer la sombra del escalón, por aquí, pues aquí seguiríamos la misma dirección. Y el rayo de luz seguimos esta dirección, aquí igual. A ver, esta dirección. Por lo tanto, la sombra de este punto es esta. La sombra de esta línea será una paralela de igual tamaño y la sombra de esta línea será una de igual tamaño. O sea que llegará hasta aquí. Y una vez que llegamos aquí hay que unir con la parte de atrás haciendo una paralela a esta. Con lo cual ya tendríamos la sombra también que proyecta sobre el suelo. Bueno, pues ahí tenemos ya completo cómo sería. Le damos la sombra propia del objeto, la sombra que arroja sobre el suelo. Es difícil cerrar ahí, habrá que traer una pinza, porque otra cosa... Bueno, marcamos aquí esta línea, marcamos aquí esta otra y aquí esta. Bueno, pues ya tenemos ahí la sombra que proyecta sobre el suelo, que vendrá según la dirección esta. Bueno, tenemos ya las tres perspectivas. Fijaros que en el caso de la militar y caballera no hay que hacer abatimientos, porque basta con poner la reducción, pero en la sonometría sí que habría que ponerlo. Bueno. ¿Qué teníais? ¿Una pinza ahí? Sí. Bueno. Bueno, no hay duda sobre estas perspectivas, ¿no? Bueno. Lógicamente este es el rayo para hacer el cálculo, no se podría ver, habría que quitarlo. Bueno, medidas reales, rápidamente. Traemos por aquí una vertical, traemos por aquí la dirección de este eje, hacemos en este punto una ortogonal a esta dirección, o sea que esta dirección viene por aquí. Y como sabemos que tiene que ser ortogonal y además estamos en militar, pues esta medida, desde aquí puedo hacer con el compás este arco y esta medida será igual, ¿no? O sea que si hago por aquí una línea, voy a hacerla por aquí, por ejemplo, viene por aquí. Bueno, por tanto, este es el eje abatido, corta a esta línea en este punto, hago aquí el eje abatido y coloco aquí el ángulo de 90 grados. Entonces coloco aquí el ángulo de 90, la bisectriz,
Bueno, pues ya tengo que la verdadera dimensión de la casa, pues es esta. Viene desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, la medida real de la casa es esta. Vale. De acuerdo, pues esta es la medida ya y habría que ver a qué escala está. He hecho el abatimiento, aquí están los dos ejes abatidos. Este es el eje Z abatido y este es el eje, por ejemplo, X abatido. Y ahora podría obtener también todas las medidas de puerta, ventana, etcétera, siguiendo la dirección del eje Y', ¿vale? Aquí también proyecto la base, donde corta aquí, y proyecto todos los elementos que estarán alineados todos, aquí con la escalera, etcétera. Bueno, pues esa sería la forma de obtener las verdaderas medidas, ¿vale? Bueno, hemos obtenido en la sonometría la vista, medida real. Aquí podríamos ver cuál es la escala también. Mediríamos aquí, entonces tenemos la escala. Esto es 1, esto era 1,3, pero era solo este fragmento. Y esto es 1 centímetro, ¿vale? Pues 1 centímetro correspondería a 220. Bueno, pues esa será la escala de este dibujo. Fijaros que no tiene nada que ver este dibujo con la escala. Aquí no podríamos tomar, porque esta medida en realidad se reduce. Esta es la real, ¿vale? Bueno, asonometría, por último, cónica, y ya concluimos rápidamente. Entonces, cogemos la misma línea de horizonte para las dos perspectivas, dos líneas en paralelo. Hago aquí la paralela y ya tengo ahí las dos perspectivas. Una es frontal y otra oblicua. Entonces la frontal la voy a colocar, por ejemplo, aquí. Así. Bueno, también es casualidad que me coincida ahí. Bueno, lo voy a hacer así, aquí. Y la voy a traer hasta aquí, así. Eso quiere decir que como tengo aquí el cubo, esta diagonal viene por aquí. Y para hacer la escala solo tengo que unir este punto con este. Con lo cual, donde me corta aquí, ahí tengo ya un cuadrado, ¿vale? Ya que este y este son proporcionales, ¿vale? Bueno, decía que si hacía este cuadrado, ya que salía fuera ahí del dibujo, hago esta línea corta aquí a la horizontal, por tanto este es el cubo en perspectiva cónica frontal. Vale, paso rápidamente aquí a hacer una fuga y si le doy esta profundidad ya tengo ahí la perspectiva del cubo. Vale. Bueno, pues ¿cuáles eran las medidas de esta casa? Bueno, como la base era un cuadrado y viene por aquí el cuadrado, por aquí detrás, el cuadrado es este, bastaba con hacer aquí una diagonal, ¿vale? Y donde esa diagonal cortaba ahí detrás al horizonte, pues aquí teníamos la distancia del punto principal al punto métrico o punto de fuga. Voy a poner, bueno, pues esta es la distancia del punto de vista. Con lo cual todas las medidas, por ejemplo la medida esta ya sé que es igual que esta, ¿no? Bueno, todas las medidas las tomaba en la línea de tierra, ¿de acuerdo? Mientras que aquí lo ponía en verdadera forma, a la escala que correspondiera, ¿no? Y por último, terminamos la perspectiva cónica oblicua. Teníamos simplemente dos líneas que se cortaban ahí en el horizonte y esto era un cuadrado, sin más. Vamos a ponerlo así o así, con esta línea, por ejemplo, horizontal. Bueno, esa es la perspectiva del cuadrado, ¿vale? Ahí me queda pequeño, casi lo voy a hacer aquí y ya está, y ya terminamos. Bueno, tenemos el horizonte y tenemos aquí dos líneas, ¿no? Y ahora marcamos aquí, por ejemplo, la posición de una línea y de la otra. La voy a poner, por ejemplo, aquí, así. Este es el cuadrado, ¿no? Vale, y ahora a la casa le doy esta altura.
Bueno, pues ¿dónde está el punto de vista? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, pues esto era lo que se llamaba en perspectiva una restitución. Y si quiero que esto sea un cubo, ya que la casa es un cubo, lo único que habría que hacer es lo siguiente. Tenemos aquí la perspectiva del cubo, ¿no? Y sabemos que esto es un cuadrado en el espacio, la base es un cuadrado, ¿no? Entonces voy a coger otro color. Si hago esta línea, la que pasa por este punto y este, tengo una diagonal. Y si hago esta otra, tengo la otra diagonal. Vale. Vale. Bueno, entonces cojo el punto medio de estas dos fugas, hago un arco con esa medida, o sea, el punto medio lo mido, hago este arco. Bueno, pues sí que he hecho a ojo, las cosas a ojo. Bueno, este ya está bien. Y ahora tengo este punto y tengo el otro de intersección aquí detrás, lo voy a poner aquí. Esto es nuevo. Entonces cojo el punto medio de estos dos y hago el centro. Cojo el punto medio, imaginemos que está aquí, a ver si está aquí bien. De aquí a aquí, bueno, tengo que venir más hacia aquí. A ver, así, para no calcular la medida. Bueno, ahí tengo este arco, ¿no? Bueno, pues la intersección de estos dos arcos es el punto de vista batido, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo. De esta manera puedo saber distancias, ángulos, o sea que cuando tengo un cubo puedo saber dónde está el punto de vista. Vale, coloco aquí la línea de tierra en este punto y ahora tengo ya las medidas. ¿Os acordáis de los puntos de medida? Si hacía aquí este arco, con esta medida tenía este punto de medida, ¿vale? Y si hacía este otro, tenía este otro punto de medida, ¿vale? Este y este. Bueno, pues este punto de medida me servía para calcular las longitudes de este lado. Esta medida es esta. Esta es la medida real, ¿vale? Mientras que este métrico, o sea, tenemos este métrico que sirve para calcular las de este lado. Por ejemplo, si la puerta la coloco aquí, entonces alineo con este punto y este, y tengo ya la medida de la puerta, ¿vale? Mientras que al hacer ahora, tenemos aquí esta línea, al hacer este arco, este métrico me sirve para las de este lado. Y aquí tengo que la medida este es igual que esta, es realmente igual, porque habíamos dicho que por este procedimiento calculábamos la posición para un cubo, ¿no? O sea que esta medida será igual que esta, ¿vale? Y si aquí, por ejemplo, tengo una puerta, pues bueno, como es este métrico, uno este punto con este y este punto con este, y tengo ya aquí la longitud de la puerta, ¿vale? Bueno, pues ese era el procedimiento de métricos, perspectiva cónica frontal y luego axonometría militar, caballera, y luego el sistema diédrico con la escala y el ángulo, aquí ya no le pongo escalón, y el ángulo del rayo solar, ¿no? Y los parámetros también de luz solar, ¿no? Que eran estos dos, ¿vale? Recordad que era simplemente línea norte-sur, dirección de la sombra, pues que vendría por aquí siguiendo esta dirección. La calculamos también aquí arriba, ya terminamos, pues seguimos la dirección del rayo. Entonces proyecta en el suelo según esta dirección, esta. Y ahora hacemos aquí el rayo, es esta dirección, corta aquí. Por lo tanto la sombra vendrá por aquí. Así. Y vendrá por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa será la sombra. Terminaría luego ya no la vamos a hacer proyectada sobre el alzado. Entonces todo esto por detrás quedaría en sombra. Tampoco la vamos a hacer hasta el final. Que vendría todo por aquí hacia allá. Quitando esto de aquí. Bueno,
No sé si hay alguna duda sobre esto. Ya tenemos diédrico, la sonometría isométrica, la caballera, la militar, la cónica frontal con su punto métrico y también el punto de vista batido que queda a esta distancia del cuadro, FP, distancia FP. Y por último, cálculo por puntos de medida, las medidas reales del objeto. Vale.